cosa más, por ejemplo, no sé, no más, que así no es. Lo que decía ahorita, una madre sobreprotectora. Su hijo menor. Lo podemos convertir en un hijo bastón. La madre que, digamos, tiene su hijo a los 45 años, ya está grande, y dice, ya, que me acompañe para los añitos que me quedan. Esas madres se vuelven. Los hombres, sobre todo, nos hacemos fuertes afuera. Los hombres vamos al mundo. ¿Sí? Cuando yo tomo un hombre, cuando una mujer toma a un hombre y hace así, lo que hace eso es castrarle, quitarle la fuerza. Y eso genera lo que se supone que es amor. Uno lo ve con jóvenes que son muy buenos, que son maravillosos. Las mamás dicen, ay, es que parece un viejito. Eso dicen las mamás, son felices porque nunca opinó, nunca opuso resistencia, ¿sí? Maravilloso. ¿Qué pasa? Que esas personas muchas veces nunca pudieron decir no. Y decir no es traicionarse a uno mismo. Pues había cosas que no quería hacer, cosas con las que no estaba de acuerdo, y sin embargo, por no desobedecer a mamá, lo hacía. Eso es una dependencia emocional. Estoy para ti, mamá, lo que tú digas. Y son personas que además emocionalmente no solo son sus cargas emocionales, se cargan las cargas emocionales de su madre en un acto de amor. Porque los niños desde el amor consideran que todo se puede. Un niño pequeño considera que un muerto puede resucitar desde el amor. Un niño considera que el amor no duele hasta que quien lo debía cuidar lo abandonó o lo maltrató. Ahí se dio cuenta que el amor duele. Entonces todas esas heridas sí tienen mucho que ver. Y de hecho son los que quedan allá incrustados y después se pueden convertir en gatillos, porque lo que estás diciendo de las heridas emocionales, el cerebro trabaja por asociación. Entonces, mi papá me dejó cuando estaba en vientre materno. Herida de abandono en el vientre materno con papá, con el masculino. Pensamos que es una mujer. Ella consigue una pareja, lleva 5 años de casada, y el tipo se fue y la dejó. El dolor de esa mujer con esa pareja, que siente que se muere porque el tipo la dejó, en realidad no es esa relación con esa pareja, es con su padre, porque el cerebro en ese momento aprendió, sintió, o sea, si nosotros hubiéramos tenido un escáner hubiéramos visto que las pupilas se le dilatan, que hiperventilaba, que le dio alergia, que le dio asma. Y entonces uno cuando llega esta mujer con esta pareja siente lo mismo. Ya después, ¿qué pasa? El cuerpo ya necesita anestesia, entonces se puede llegar a una. Ese es el rollo de los temas emocionales. Que uno aprende, uno vive un evento, no sabe cómo vivirlo, el cuerpo biológicamente lo organiza y aprende. Y después de cosas similares, reacciona de esa manera. Por ejemplo, se fue mi jefe del trabajo. Él trabaja por asociación, él asocia que mi jefe es como mi mamá. Y entonces se va mi jefe, me cambian de jefe y yo siento que me muero. O sea, siente que esa figura paterna está presente en otras figuras y si esa persona se repite, vuelve y se repite la historia, todos me dejan, todas las figuras paternas. Bueno, precisamente tú estás aquí nombrando unos hechos porque este libro se basa en todos estos hechos reales, en toda tu experiencia con toda la cantidad de personas que has trabajado y al final del libro vamos a encontrar unos testimonios. Tú haces aquí una presentación de muchas voces, una herida, perspectivas sobre la adicción. Y entonces tú nos cuentas aquí como historias de personas que han atravesado estos procesos de adicción y que han trabajado contigo, ¿sí? Entonces quisiera preguntarte, de todas estas historias, como qué conclusiones tú puedes deducir o qué puedes decir, qué está pasando con las personas o cuáles son las, como la causa casi siempre más común de esta adicción. Bueno, y de hecho, ahí en el capítulo, aparte de las entrevistas, las estadísticas lo prueban. La adicción, digamos la adicción a sustancias, hablemos inicialmente, porque la adicción al alimento, por ejemplo, es diferente. La adicción a los alimentos, al azúcar, tiene que ver mucho con el linaje materno, con mamá. El alimento es mamá arquetípicamente, simbólicamente. La adicción, desde la mirada sistémica, pues. La adicción de las sustancias tiene que ver más con papá. Y se habla de personas que no tenían fuerza para ir al mundo. Es decir, uno detrás de una adicción ve hombres despreciados, hombres ausentes,
hombres que no son tenidos en cuenta, conflicto en la relación de los hijos con la figura paterna, con su padre, de la madre con su abuelo, de la madre con la pareja. Entonces uno aquí ve claritico el tema de la ausencia, y ojo que no estoy hablando de la ausencia física, muchas veces el padre está, de la ausencia emocional, ¿sí? Del desprecio. ¿Cómo puede ser, digamos, un hombre maravilloso que es el papá y uno dice un hombre maravilloso? Pero si uno va al hogar, uno ve que la mamá es como si fuera la mamá de mi papá. La mamá se vuelve la mamá de la mamá de la pareja. Es decir, el esposo se vuelve el hijito de ella. Si se vuelven el hijito de ella, pues los otros hijos son los hermanos. Y esa jerarquía se pierde. Esa es una forma de desprecio al masculino, porque no hay una jerarquía. Veo a mi papá como un hermano, como un amigo, como alguien igual. No lo veo como un padre. Entonces no conecto con esa fuente de información. Corto esa raíz. Y entonces esa fuerza que necesito para enfrentar o afrontar la vida y el mundo, no la tengo y acudo a una sustancia como reemplazo de papá. Pues miren todo lo que ustedes pueden encontrar en este libro. Todo lo que él acaba de decir, Raúl, donde aparece ese estudio de lo que revelan los sistemas, ¿cierto? De estos casos, aparecen en estas gráficas, como análisis estadístico, ¿no? Un estudio estadístico que nos dice, bueno, cuáles son las principales causas, qué es lo que ha llevado a las personas a estas adicciones, nos muestra historias, nos muestra su modelo, ¿cierto? El ordenamiento interno, ¿sí? Nos muestra cómo efectivamente hacer ese análisis del sistema familiar, de esa historia de vida, de lo que hay detrás antes de llegar a, y lo que se hace después, que es la otra parte también de tu libro, donde hablas de ese proceso post-adicción. Cuéntanos un poquito ahí que uno ahí nos nombras, hay varios elementos, varias herramientas que debemos trabajar en el que ha pasado un proceso de superación de la adicción. Bueno, normalmente hablamos mucho de la adicción, cómo dejarla, cómo salir de la adicción, cómo dejarla atrás y todo eso. ¿Qué sucede? Después de que la persona ha estado en un proceso, ponerle el nombre que cada uno quiera, él deja el proceso y pasa un tiempo. Cuando pasa ese tiempo, él sale a la... es que está volteado. ¿Ahí se escucha mejor? Entonces, cuando la persona termina un proceso de adicción individual, en grupo, interno, no, pongan el nombre que quieran. Posterior a eso viene un proceso nuevo que es la persona sin consumo. ¿Qué pasa? Las redes neuronales se ha construido una autopista donde ya de manera automática consumo. Y mi vida está alrededor del consumo. Quiere decir eso que yo me fumo un cachito por la mañana antes de desayunar, uno para dormir, uno para trabajar, uno después de tener el sexo. Entonces, mi vida se vuelve en torno al consumo. Cuando yo salgo de un sitio de consumo y lo he dejado, me encuentro conmigo. Porque yo antes no me veía. Tenía mi cerebro adormecido y bloqueaba mis pensamientos, bloqueaba emociones. Cuando yo doy el primer paso fuera de un centro de rehabilitación, me encuentro con un mundo que no conocía, con un tiempo que no conocía, con una persona que no conocía, con un relacionamiento que no conocía, porque es que ahí sí me doy cuenta que la cantaleta de mi mamá era terrible. Con la adicción no era tan cansona. Veo los amigos que quiero, veo la novia que quizá ya no la quiero tanto. Entonces, venimos a un mundo nuevo donde muchas veces no identificamos, quedarnos en un cuarto solos, escuchándonos y sintiendo nuestros pensamientos es terrible a veces. Y más que en un proceso, cuando uno ha dejado, por ejemplo, marihuana, se demora más o menos 45 días en salir del cuerpo, del cerebro, ¿sí? Entonces, cuando yo me empiezo a encontrar, vuelvo a identificar mis pensamientos de manera clara. Esos pensamientos a veces me enloquecen. Y ahí es que me acuerdo por qué consumía. Entonces es muy importante el acompañamiento posterior. Hay que construir redes neuronales nuevas actividades. Y hablan de estar ocupado. Pero estar ocupado no es solamente estar ahí pegando botones todos los días, 7 horas diarias, no, porque el cerebro está dando vueltas. La mente sube. Es reencontrar mi misión, mi camino, mi destino. Y eso lleva un tiempo.
Porque además la adicción es primero es el movimiento biológico lo que le lleva al consumo y después el pensamiento. Primero la biología y después pienso. Entonces eso se llama el craving. Cuando yo muevo esto instintivamente, y después la cabeza me dice, ay no, pilas. Porque hay unas redes neuronales instauradas que nos llevan a ese automatismo. Y hay que ir paulatinamente esperando a que nuevas redes neuronales se construyan, para que se instalen, para que las otras vayan desapareciendo y vayan minimizando, porque nunca se van. Se van desactivando, se van haciendo. Por eso yo monto en bicicleta y cojo una bicicleta y me acuerdo. Bueno, pues interesante. Muchísimas gracias, Raúl. Yo creo que ya nos contaste mucho de tu libro. Y pues bueno, la invitación es que ustedes puedan adquirir el libro, puedan compartirlo, socializar, contarles a sus amigos, a las personas que quieran de verdad tomar un proceso y una mirada distinta de lo que es una adicción y cómo poder trabajar. Bueno, entonces te agradezco muchísimo, Raúl, por tu presentación, por tu participación, por tu tiempo para explicarnos con todo el cariño todo lo que tú recoges en esta obra. Muchísimas gracias. Muchas gracias.